Levante sus manos y adore al Rey. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay vida. sí Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay perdón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay guía. ¿Y dónde está su Espíritu? Hay salvación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. diga al Espíritu Santo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ¡Hay poder! existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar. La muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir. La culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar. La muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive y al que reina, aleluya. Santo eres, Señor. Donde está el Aleluya. Espíritu de Dios es el cielo. Aleluya, aleluya, Donde está el aleluya. Espíritu es Oh, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está su Espíritu. Oh, bendito es el yo Señor. tengo futuro. Aleluya. Pues donde está el Santo eres, Señor. Santo, 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 santo. Santo es el Señor por los siglos de los siglos. Fuego Oh, y aleluya. consume lo que no es tuyo. Aleluya. Espíritu Aleluya. Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Señor, hermanos, ustedes sabían que cuando la palabra del Señor va a ser impartida, es un momento profético. ¿Cuánto lo creen? Y yo soy de las que creo que cuando la palabra de Dios va a ser declarada, el ambiente tiene que estar presto. Porque no se va a hablar de cualquier cosa en este lugar. Se va a hablar de palabra de Dios. La única palabra que tiene autoridad para levantar al caído. La única palabra que tiene autoridad para quitar la depresión al cautivo. La única palabra que tiene autoridad para levantar al enfermo. La única palabra que saca de la droga. ¿Cuánto lo creen? La única palabra que saca a la mujer de la prostitución. ¿Cuánto lo creen? La única palabra que levanta al que está caído. ¿Cuántos lo creen? Y yo quiero que usted sepa, hermanos, que la palabra de Dios puede salir de mi boca con poder. La palabra de Dios puede salir de mi boca con la autoridad que ha sido dada. Pero si usted vino como espectador a ver qué es lo que se va a predicar en esta mañana, si usted vino como espectador a ver lo que Dios va a hacer en esta mañana, le tengo mala noticia a esa gente. Los espectadores vienen, ven y se van. Ahora yo soy de la que me declaro provocadora de la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que hace un provocador? El provocador no lo mandan a abrir la boca. El provocador no se calla. Bendito sea el nombre del Señor. El provocador no dice aleluya. ¿Cuánto aleluya ha dicho hoy? El provocador dice: hasta que suceda, provocaré la gloria de Dios. Aleluya.
Y yo en esta mañana voy a impartir la palabra que el Señor me ha dado. Y declaro por la palabra y la autoridad que me es dada que los cielos y la tierra se unen al propósito de Dios en esta mañana. Y declaro sobre las vidas que están aquí que si la palabra de Dios tiene poder y usted la cree, se va diferente de este lugar. Le tengo buena noticia. Aquellos que han venido abatidos pero llegaron. Aquellos que vinieron afligidos pero llegaron. Aquellos que llegaron arrastrados pero llegaron. A eso es que Dios le va a hacer en esta mañana el milagro. ¿Cuántos levantan sus manos y adoran el nombre del Señor? Yo no vengo a predicarle a gente muerta. Yo vengo a predicarle a gente viva. Yo no vengo a predicar de un Dios muerto. Yo vengo a hablar de un Dios vivo. Y hasta que la gloria no se mueva, no empiezo a predicar. Porque Jehová me dijo, con gloria, quiero gloria. Así que vamos, ¿dónde están los que provocan la gloria? Vamos, ¿dónde están los que provocan la gloria? ¡Oh! ¡Santo! ¿Dónde están? ¡Oh, gloria! Hay poder en su presencia. Adoramos al La duda Señor. no tiene aquí Oh, lugar. establecemos La puerta la el reino. vencido ya poder. Oh. Hay poder. Oh, con hay gloria. poder en su Espíritu Santo, presencia. estás autorizado a moverte en esta mañana. La curva no puede Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Señor, me mostrabas en esta mañana y me dijiste, quiero que llegues de primero. Y mientras caminaba, hermanos, el Señor me decía, camina y da paso en los pasillos cuando llegué. Porque lo que voy a hacer en esta mañana necesita que los terrenos estén preparados. Y yo declaro, hermanos, que mi vida es el terreno de Dios en esta mañana. Usted declare sobre el suyo, porque yo voy a declarar sobre el mío. Yo declaro que en esta mañana mi tierra, mi vida es el depósito perfecto para que Dios deposite su gloria. Y yo declaro, hermanos, que los cielos son abiertos en esta mañana para usted y para mí. Yo declaro que su tierra, si está contaminada, si está llena de amargura, si su tierra ha sido llena de desolación, si su tierra ha sido llena de desesperanza, empiece a limpiar la tierra en esta mañana. Porque dice la Biblia que Dios no deposita odres nuevos sobre vasijas viejas. Dios necesita vasija nueva para depositar odre nuevo. Así que yo quiero que en esta mañana usted examine su vasija. Si su vasija está contaminada, dígale: Señor, espera, dame el momento de limpiar mi vasija. Porque si el agua está sucia, el agua limpia que entre también se ensucia. Dios necesita que nuestra vasija esté limpia, sin contaminación alguna, para que cuando Él deposite el vino nuevo, empiece a brotar de su vida gozo, júbilo, milagros, cánticos en esta mañana. Y cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo. Él está aquí, hermanos. Él está aquí, porque lo puedo sentir. Y todo el que se una en la visión en esta mañana va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Porque este altar es santo, y todo el que se para aquí tiene que pararse santificado. Porque todo el que canta, canta santificado. Porque todo el que toca, toca santificado. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor en esta mañana? Y como el tiempo apremia, hermanos, vamos a empezar a predicar. Quiero testificarles, bendito sea el nombre del Señor, que le hice una pregunta al Señor. Él lo sabe que le hice una pregunta. Me senté en el balcón de mi casa y le dije: necesito, Señor, que me respondas esta pregunta que tengo que hacerte. Los que han predicado saben que uno se pone nervioso, amén. Y le decía: Señor, yo soy capaz de pararme en una multitud de muchas personas, hablar de lo que yo hago, y sé que no me daría temor.
sería capaz de que me reuniera mucha gente y hablar de negocio, de trabajo, de lo que hago humanamente. De hecho lo he hecho junto a mucha gente y hablo y no me da miedo, hermanos, no me da temor, no me turba hacerlo delante de tanta gente. Pero le digo, Señor, pero ¿por qué es que cuando voy a dar entonces la palabra, mi corazón tiene miedo? Pero no un miedo, hermano, de un miedo atemorizante, sino un miedo reverente. Y le digo, Señor, pero ¿por qué es esto? O sea, yo me pararía y hablaría de cualquier cosa y no hubiera temor en mí. Y voy a predicar y quizá hayan 50, 60. ¿Por qué se turba mi alma dentro de mí? Hermanos, y sentí que el Señor me dio respuesta a mi pregunta. Porque ¿cuántos saben que cuando usted le pregunta al Señor, el Señor le responde? La Biblia dice que el que toque, se le abrirán las puertas de los cielos. Que el que pide, recibe. El que pide bien. Y el Señor siempre trae respuesta. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que si tú te paras ante una multitud a hablar de negocio, tú lo hablas desde tu habilidad, de lo que tú sabes hacer. Pero cuando tú vas a predicar mi palabra, tú no necesitas tu habilidad, tú necesitas revelación. Y cuando tú necesitas la revelación, eso pesa. Y como pesa, hay que cargarlo. Y entendí, hermanos, que ya encontré mi asignación. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que tú no eres una empresaria. Tú no eres una negociante. Tú eres una embajadora del reino. Y entendí que mi propósito no es tener un negocio próspero, hermanos, es mi añadidura. Y vienen muchas más. Porque yo lo sé, para los que creen todo es posible. ¿Cuánto lo creen? Pero mi asignación es dar la palabra, impartir salvación y vida eterna, hablar del Dios que me restauró cuando tenía 15 años y cambió mi vida para siempre. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Y le traigo esto, hermanos, a colación, porque muchos de nosotros, y no he empezado a predicar, tenemos muchos sueños, muchos anhelos y creemos que esa es la asignación de Dios para nosotros. Tener un buen trabajo, tener una buena familia, tener una empresa próspera. Yo también le tengo respuestas a esas personas en esta mañana. Esas son las añadiduras. Eso no es el reino. Y el problema es que la añadidura viene después de buscar el reino. Si te enfocas en buscar la añadidura, ni verás el reino, ni tendrás añadidura. Porque la Biblia dice, no digo yo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces todas esas añadiduras, tú no irás detrás de ellas caminarán detrás de ti. Aleluya. Y no se lo hablo por lo que otros han vivido, se lo hablo por lo que yo he vivido. He visto al Señor hacer cosas grandes. Es más, he visto al Señor del polvo, de la nada, hacer mucho. Pero he entendido y le prometí al Señor, le dije, Señor, no importa lo que pase mañana. Mañana el negocio puede dejar de ser. Mañana puede desaparecer todo lo que tengo. Pero lo que tú has depositado en mí, a la tumba se va conmigo. Porque eso, hermano, la asignación de Dios en tu vida y en la mía, no se lo lleva la crisis económica, no se lo llevan los problemas, no se lo lleva la adversidad, no se lo lleva el desempleo, no se lo lleva un divorcio. Eso no se lo lleva nada. Lo que usted y yo tenemos de parte de Dios, Él lo puso y es de Él. Y ni el diablo, ni los demonios, ni el ataque podrá quitar lo que Dios ha depositado sobre su vida y sobre la mía. ¿Cuánto le creen en el Señor en esta mañana? Y el Señor me dio una palabra y la voy a compartir con ustedes. Y voy a estar predicando en esta mañana bajo el tema, no dejes de creer. Quiero que le den un aplauso al Señor por eso. Recuerde, hermano, que usted está en expectativa de no ser solo oidores, sino de lo que oyen. Toman la palabra, caminan por la palabra, entonces ven el cumplimiento de la palabra. ¿Cuánto lo creen? Y el Señor ministraba mi vida con esta palabra. Cuando recibo el compromiso de impartir la palabra del Señor, para mí esto es sagrado, hermano, es muy grande. Yo no me ofrezco. El Señor sabe que no me ofrezco, pero si me mandan, nunca digo que no.
porque sé que el propósito que Dios tiene conmigo, cuando Él me demanda, yo solo tengo que decir, sí, amén, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que me corresponde. Y cuando meditaba en esta palabra, entendí que esta palabra no es para los que aún no han creído. Cuando la palabra dice, no dejes de creer, está hablando de gente que empezó el camino creyendo, pero terminaron dudando. Y el Señor me hacía meditar en esta palabra, de que la fe solo se alimenta con fe. ¿Cuánto lo creen? Si usted suma fe más fe, ¿qué le da? Pero si usted suma fe más duda, le da duda. Porque esa operación matemática, hermano, no se equivoca. Positivo más positivo, da positivo. Negativo más negativo, da negativo. Pero positivo más negativo, siempre va a dar negativo. Y el Señor me hacía entender, la fe con un poquito de duda, ya no es fe, es duda. No importa, porque la Biblia dice que un poquito de levadura daña ¿qué? Toda la masa. Y por eso quiero compartir esta palabra y quiero que vayamos buscando en el libro de Lucas, en su capítulo 22. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en el verso 31 y 34. Y a lo que los hermanos los van buscando, quiero declarar esta palabra en esta mañana. Cuando nosotros vivimos por fe, no tenemos miedo a malas noticias. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que vivimos por fe sabemos que aunque haya malas noticias, nuestros tiempos en su tiempo están seguros. ¿Cuánto lo creen? Por eso, hermanos, los que creemos no nos atemorizamos. Pero también el Señor me daba otra palabra en esta mañana antes de leer acá. Y el Señor me decía, los que creen no tienen miedo de qué han de vestir mañana, de qué van a comer mañana, qué ropa se van a poner sus hijos mañana, porque conocen la palabra y saben que si el Señor tiene cuidado de las abejitas, de los pajaritos, ¿cómo no va a tener el Señor cuidado de nosotros? Y yo quiero aprovechar en esta mañana, y no se cansen, para declarar esta palabra. El Señor me hacía entender y ministraba mi vida y me decía, hay mucha gente que dicen que creen mientras tienen la provisión en la mano. ¿Y cómo es eso, Isabelita? Sencillo. Dios te suple mañana la comida y tú dices amén, pero tú tienes dinero en tu cartera para ir a hacer la compra. El Señor te dice que te da un negocio, pero tú tienes en el banco $500,000 para empezar el negocio. Así cualquiera dice que tiene fe. Ahora bien, yo hablo de gente que no tienen un peso en los bolsillos, no tienen que comer y dicen mañana a la hora de la comida, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor le dice, te voy a poner un negocio, como lo dijo a nosotros, y no teníamos un peso en los bolsillos. ¿Saben lo que hizo el Señor? Él fue el primer inversionista. Y dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que el banco del cielo no quiebra. Aleluya, el banco del cielo siempre tiene disponible para lo que necesitan. Entonces yo le estoy hablando a gente que dicen tener fe, pero tienen una fe que equivale a lo que tienen para resolver el problema. Eso, hermano, no es fe, eso es confianza. Usted sabe que Dios lo va a hacer, pero usted tiene el medio para resolver. Fe es hacer que lo que no se ve, se vea. Eso es fe. Dele un aplauso al Señor en esta mañana y vamos a llegar ahí. Y yo quiero hablarle a gente como yo, que son gente arrebatadas en Dios. Gente que de verdad creen. Gente que no tienen, pero hace que suceda. Esas son la gente a la que yo le vengo a predicar en esta mañana. Pero bueno que usted sepa, hermanos, que hay una enseñanza cuando nosotros somos gente que creemos, pero también somos gente que en muchas ocasiones dudamos. Y esta palabra es para ustedes y para mi vida en esta mañana. Y vamos a leer el libro de Lucas, en su capítulo 22, el verso 31. Bendito sea el Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo bendecido dice amén a la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ¿qué dice, hermano? Para que tu fe.
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conoces. Hermano, pueden sentarse. Su palabra es bendecida y ahora va a ser bendecida sobre nosotros. Y yo quiero, hermano, que usted sepa que yo muchas veces he leído esta palabra. He escuchado muchas veces predicar de esta palabra. Pero lo que el Señor me mostraba de esta palabra en el día de hoy cambió mi lenguaje a otro nivel de fe. Y yo solamente declaro en esta mañana que lo que hizo con mi vida mientras meditaba esta palabra, que mi esposo sabe que no hemos pasado la semana entera meditando esto, sé que va a causar el propósito para el cual ha sido enviado. Y el propósito es salvación, vida eterna y fortalecimiento para todos aquellos que por cualquier necesidad empezaron el camino creyendo y van caminando ahora dudando. Yo quiero decirles, hermano, que el Señor que fue ayer es hoy, es mañana y es por los siglos. ¿Cuánto dicen amén? Y el primer punto que voy a trabajar con ustedes en esta mañana es el versículo 31 y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que os ha pedido Satanás para zarandearos como al trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y el primer punto que el Señor ministraba a mi vida, y lo quiero compartir con ustedes, una vez más la palabra lo afirma: el enemigo no puede venir a zarandearlo y a zarandearme sin pedir permiso. El enemigo tiene que pedir permiso, hermano, para probarlo, para probarme. Así que no le tenga miedo a los ataques de Satanás, porque él tiene que pedir permiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Job? Dice el Señor que Satanás se presentó delante del Señor para pedirle permiso para atacar a Job. Ahora estamos viendo que ahora Satanás se acerca al Señor a pedir permiso para zarandear como trigo a Pedro. Y yo le hablo a gente en esta mañana que se le asustan cuando llega el momento de ser zarandeado. Pero tranquilo, antes de que llegara el zarandeo, primero Dios rogó por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor en esta mañana? Y dice, hermano, la palabra del Señor que verdaderamente le dieron el permiso para que atacara a Pedro. Y dice la palabra del Señor que Pedro iba a ser zarandeado como a trigo. Y me ministra porque el Señor lo que le estaba diciendo a Pedro: es verdad que va a venir una prueba grande sobre tu vida, pero tranquilo, Pedro, que yo he rogado para que tu fe no falte. Y yo le hablo a gente en esta mañana que están siendo zarandeados, gente que quizá mañana se van a levantar con un proceso, con una dificultad. Yo te tengo noticia: antes de que llegara el proceso, llegó primero el ruego de Dios por tu vida y por la mía. Por lo tanto, ese ruego de Dios por la vida de Pedro subió al trono de la gracia, y lo que hizo fue aumentarle a Pedro fe para que cuando fuera zarandeado, en vez de su fe perecer, fuera fortalecida. ¿Cuánto lo creen? Y le voy a explicar por qué. Y dice la palabra del Señor que el Señor rogó para que la fe de Pedro no le faltara, como el Señor ruega por nosotros para que su fe no falte. Y antes de yo continuar en el capítulo 33, quiero hacer una comparación. ¿Por qué esta lectura bíblica en un tema de no dejes de creer? Porque me impresiona que el Señor le dice a Pedro que va a ser zarandeado como a trigo. Y ustedes saben, lo que hemos estudiado en la palabra del Señor, que el trigo es zarandeado por una razón. Y la razón por la que el trigo es zarandeado es porque el trigo crece con la cizaña. Y cuando el trigo se zarandea, la cizaña desaparece para que quede el trigo puro. Y yo, meditando en la palabra, le decía: Señor, pero es que aquí hay algo. Yo quiero que tú me reveles qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. Cuando me pongo a investigar de la vida de Pedro, me doy cuenta que todas las veces que Pedro fue probado por el Señor, fue probado por la misma razón. Le probaban la fe porque Pedro era un hombre que dudaba mucho. Él creía que tenía fe y creía en el Señor. Pero vuelvo y le repito: si tenemos fe y dudamos, tenemos duda, porque fe más duda va a dar duda. Y esto, hermano, era lo que pasaba en la vida de Pedro. Y yo, meditando en la palabra, descubrí una revelación especial con esto. Y el Señor me decía: lo que pasa es que en la vida de Pedro
había crecido la cizaña y el trigo. Había crecido la fe y la duda. Y el Señor le estaba diciendo, mira Pedro, tú no lo sabes, pero tú vas a ser zarandeado como a trigo, porque hasta hoy tú eres un hombre de doble ánimo. O tú crees o tú dudas. Y el Señor en esta mañana nos hace un llamado a nosotros. O somos gente de fe o somos gente que dudamos. Y aquí yo declaro que solamente hay gente de fe. Por lo tanto, toda duda en esta mañana y toda incredulidad desaparece. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y dice la palabra del Señor que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero ¿saben qué? Eso es hasta un día. Porque cuando el trigo entonces es zarandeado, ¿saben qué pasa con la cizaña? Cumple su propósito, ser desechada. Pero entonces queda el trigo, que también cumple su propósito de producir ¿qué? Alimento. El Señor le estaba diciendo a Pedro, tu vida va a ser zarandeada, porque tú a partir de este momento vas a dejar de ser un hombre que duda mucho y vas a empezar a ser un hombre de fe. Por eso el Señor le dice, ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, que significa roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra del Señor? ¿Cuántos? Levanten la mano, porque yo he recibido mucha. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben qué pasa cuando recibimos la palabra? Creemos que la palabra se va a cumplir mañana. Creemos que la palabra se va a cumplir hoy a las 5 de la tarde. Y cuando no vemos lo que el cumplimiento de la palabra ha dicho, nos desesperamos y nos vamos. Y yo quiero decirte que la palabra, cuando es impartida para que tú la recibas, lo que el Señor te está diciendo es, eso yo lo voy a hacer contigo cuando alinee en tu vida todo lo que tengo que alinear. Porque Pedro no iba a ser la roca de la iglesia siendo un hombre incrédulo. Pedro iba a ser la roca de la iglesia siendo un hombre de una fe inquebrantable. Y yo vengo a hablar con gente en esta mañana que tienen mucho de Dios pero dudan y dicen, ¿y es verdad que el Señor lo hará contigo? Sí, el Señor lo hará contigo. Y no lo hizo con Pedro, que era un hombre que dudaba, un hombre que temía, un hombre que negó al Señor. ¿Qué tenemos tú y yo diferente que Dios no lo pueda hacer con nosotros? Aleluya. Lo único que impide, hermano, que usted no vea lo que Jehová ha dicho es que usted no lo crea. Por eso cuando profetizamos la palabra sobre nuestro ambiente, no es solo profetizarla, es creerla. Yo le decía a mi esposo, cuando hablábamos de esto, le decía, ¿sabe por qué hay mucha gente que siempre profetizan sobre su ambiente y nunca ven lo que profetizan? Porque profetizan dudando. ¿Y cómo van a ver la gloria de Dios si dudan? Ahora yo cuando he profetizado y he creído, he visto la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que han profetizado alguna vez sobre su casa, alguna vez sobre su vida, no han visto el milagro de Dios ocurrir? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermano, fue lo que pasó en la vida de Pedro. Y en esta mañana toda incredulidad, yo declaro que se va en el nombre poderoso de Jesús. Porque el hombre que duda, le sucede una sola cosa. Y yo quiero que rápidamente, antes de continuar en el versículo 31, busquemos en el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículos 5 al 8. Esta palabra es para que usted sepa lo importante de creer y qué le pasa a la gente cuando duda. Y dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, su capítulo 1, verso 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero miren bien cuáles son los que lo van a recibir. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Denle un aplauso al Señor, que siempre, hermano, tiene respuesta. Bendito sea el Señor para cada uno de nosotros. ¿Saben cuál es la respuesta de Dios en esto? Cuando usted duda, no va a haber aunque lo declare. Aunque usted profetice, hermano, lo que profetice, esos huesos secos vivirán, Señor. Solo tú lo sabes. No es solo tú, Señor, lo sabe. El Señor le dijo, profetiza sobre esos huesos. Cuando el Señor le hizo la pregunta, le está diciendo, si tú crees que los huesos vivirán, entonces profetiza. Si tú lo dudas, no profetice, porque cuando dudas, aunque profetice, no sucede.
Entonces es bueno, hermano, que cambiemos nuestra mentalidad de profetizar. Es importante profetizar sobre nuestros ambientes. Es importante declarar la palabra, pero llena de fe, inyectada de fe, porque si usted declara la palabra con duda, la va a ver su hermano y usted no la verá. La va a ver su otro hermano y usted seguirá en el mismo lugar. Y esta palabra meditaba mi vida y el Señor me decía, hay mucha gente que tienen 20, 30, 40 años en la iglesia y siguen siendo los mismos. ¿El problema será de Dios o el problema será de nosotros, hermanos? En esta mañana la palabra es que cuando nosotros somos gente que creemos, tenemos que dejar que el zarandeo de Dios esté sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es el zarandeo de Dios sobre nuestras vidas? Todo lo que está impidiendo que nosotros podamos ver su gloria. Hay gente, hermanos, que tienen 20 años en la iglesia y siguen siendo los mismos airosos que cuando llegaron al Señor. Aquí hay gente que tienen 20 años en la iglesia viniendo, adorando, y cuando llegan a su casa son violentos con sus hijos, violentos con sus esposos. Estoy hablando de gente que tienen 15 años en el evangelio y si le ponen un peso que no es suyo, lo toman. Estoy hablando con gente que tienen 30 años profetizando y hablan mentira. Entonces Dios es un Dios de desorden. Es necesario, hermano, que nuestras vidas sean zarandeadas. Porque les voy a decir algo en esta mañana. Lo de afuera es muy fácil cambiarlo. Yo puedo decir mañana, sin temor a equivocarme, me pondré una falda larga, me dejaré de peinar el pelo, me dejaré de pintar las uñas y podré siendo la misma que soy hoy aquí. Porque cambiar la apariencia de pecado por santidad es fácil. Pero cambiar de adentro hacia afuera, eso toma tiempo. Eso toma tiempo y cuesta, hermanos. El Señor estaba trabajando en la vida de Pedro, porque efectivamente Pedro era un hombre sobre el cual Dios iba a edificar la iglesia. Pero ese Pedro que estaba dudoso, que esa era su debilidad, tu debilidad y la mía puede ser otra, no podía llegar así al propósito de Dios. Y yo quiero hablar de gente que a partir de hoy tienen que empezar a permitir el zarandeo de Dios sobre tu vida. Si tú eres una persona que cuando alguien te ofende, tú te airas y le ofende y tiene 20 años haciendo eso, déjame decirte que el zarandeo de Dios nunca ha pasado por tu vida. Si tú eres una persona que cuando tienes un puesto en el trabajo y no te están viendo lo que tú haces, eres capaz de hacer lo incorrecto, el zarandeo de Dios no ha pasado sobre tu vida. Si tú solamente agradas a Dios cuando estamos aquí y todos te ven, pero cuando tú sales de la iglesia, sigue tu vida pecaminosa, el zarandeo de Dios no ha pasado sobre su vida. Y el Señor tiene que venir en este tiempo, hermano, sacudirnos a todos. Mire, de abajo hasta arriba, sacudirnos. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros tenemos cizaña dentro de nuestro trigo. Pero dice Jehová, hasta hoy. Para el que lo crea, hasta hoy. Porque dice el Señor que la cizaña y el trigo solamente están hasta un día. ¿Y sabe cuál es ese día? Cuando usted permita que el zarandeo de Dios lo toque y le sacuda todo lo que usted tiene que sacudir para ver la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces, hermanos, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? Todos queremos ver la gloria de Dios. Todos queremos casa. Todos queremos jipeta. Yo quiero muchas cosas. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. Estamos procurando todas las añadiduras y no estamos haciendo nada por el reino. Nuestra vida están cargadas de cizañas que no están dejando que el trigo alimente correctamente nuestro cuerpo. Por tal razón necesitamos ser sacudidos, hermanos. ¿Sacudidos de qué? De nuestra manera vieja de vivir. Yo no sé cómo hay gente que pueden decir, porque yo le voy a decir una cosa, hermanos. Ustedes me están viendo aquí hoy, pero a mí me ha pasado mucho el Señor, mucho el zarandeo de Dios para yo llegar hasta aquí. El fruto que ustedes están viendo hoy es fruto de mucho zarandeo, porque todo el mundo quiere la gloria. Nadie quiere el proceso. Todo el mundo quiere que Dios le dé, pero nadie quiere que Dios le quite. ¿Usted sabía que para recibir primero hay que entregar? ¿Usted sabía que para recibir primero tiene que entregar? Aquí tenemos todo que ponernos a cuentas con el Señor, porque tiene que ser nuestra vida zarandeada. Nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Es que yo soy así, el Señor me encontró así. Yo le voy a decir una cosa. Una persona me dijo a mí hace varios días:
No, porque yo vine al Señor con todo mi problema. Y la Biblia dice, me dijo, que nosotros venimos al Señor cargados y trabajados. Y yo le dije, mira lo que te voy a decir, y te lo voy a decir en el nombre del Señor. Usted viene al Señor como usted esté. Usted viene al Señor cargado y trabajado, como dice la Biblia. Usted viene al Señor en pecado. Usted viene al Señor con un hombre ajeno. Usted viene al Señor robando dinero. Usted viene al Señor mintiendo. Pero usted viene al Señor así, pero no se puede quedar así. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente se ha agarrado de decir, yo soy así, el Señor me encontró así, el Señor me encontró así, pero no para dejarme así, me encontró así para romper mi vasija y hacerme de nuevo. Entonces no podemos venir a la casa del Señor, hermanos, a perder el tiempo y seguir viviendo nuestra manera vieja de vivir, porque no vamos a ver la gloria de Dios. Aquí venimos mucho y somos tocados, pero el toque de Dios no cambia. Lo que cambia es el zarandeo. Eso es lo que cambia. Bendito sea el Señor. Usted puede venir aquí. Hay gente que vienen, se llenan de gloria. Además, yo he visto inconversos danzando. Usted puede sentir la presencia del Señor, es verdad. Pero si usted se siente la gloria de Dios y sigue viviendo como vive, usted no ha conocido al Señor. Porque el Dios que yo conozco es el Dios que se te mete por los huesos y te quebranta todo hasta dejarte hecha nueva. Si usted no ha sido así, le falta todavía ser zarandeado por el Señor en esta mañana. Dele un aplauso al Señor. Y le digo más, hermanos, para continuar. Aquí viene mucha gente enferma espiritualmente. Y si usted y yo estamos enfermos, lo que vamos a hacer es agudizar la enfermedad del que llega. Para que el que llegue sea sanado aquí en la casa del Señor. Tiene que haber gente sana aquí. ¿Quiénes son los sanos? Los que están dispuestos a restaurar. Para usted restaurar tiene que haber sido restaurada. Para usted levantar al caído, usted alguna vez tuvo que haber caído y haberse levantado. Porque la palabra tiene poder cuando usted la cree y cuando usted la vive. Entonces yo le hago una pregunta: ¿dónde estamos los sanos? Aquellos que es verdad que vinimos enfermos. Yo vine muy enferma. Yo tenía 15 años y así como ustedes me ven, me intenté suicidar 2 veces. Sufría de depresión, iban a psicólogo. Mi mamá había perdido la esperanza conmigo y el que conoce el testimonio lo sabe. No hubo psicólogo, hermano, que pudiera conmigo. Porque lo que necesita de Dios, usted puede gastar todo lo que tenga, como la mujer del flujo de sangre, y esperar gastarlo todo para entonces venir a la fuente. Y yo quiero hablarle de gente en esta mañana que necesitan conocer al Dios que transforme, para que cuando usted hable de Dios tenga autoridad en su boca para declarar la palabra sobre otro. Aquí hay mucha gente que tienen que conocer al Señor, porque el Señor me lo mostraba y me decía: de labios me han oído mucho, han cantado mucho, hemos adorado mucho, pero necesitamos conocer al Dios que hace que nos sacudamos como el trigo y la cizaña, para que algo bueno pueda quedar en nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y quiero que sepan, hermanos, que dice el versículo 33, que Pedro le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y me impresiona la respuesta que le da el Señor a Pedro, y les voy a explicar por qué. Porque dice la palabra del Señor que Él le dijo: ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y yo meditaba en esta palabra y quiero que la tomemos como reflexión. Pedro decía que creía. Hermanos. Decía que creía porque él le dijo al Señor, en su cara al Señor le dijo: Señor, yo no solamente a la muerte voy a ir contigo, a la cárcel, yo a la muerte voy contigo. O sea que, hermanos, el mismo Pedro estaba cegado de sí mismo. Él no sabía que en él había duda. Él de verdad creía que creía. Como muchos de nosotros, que muchas veces creemos hasta que se nos presenta la prueba. Todos decimos que creemos hasta que la prueba hable. Ahora yo le hago una pregunta. Yo espero en el Señor que cuando la prueba toque a mi vida y toque la de usted, de verdad nosotros podamos decir: Señor, mira la prueba ahora, voy a empezar a caminar como tú has dicho y no voy a negar mi fe. ¿Saben por qué?
porque el Señor me ministraba con este versículo. Pedro creía que creía mucho y Pedro no creía nada, hermanos. Porque dice la palabra del Señor, si ustedes buscan en el mismo capítulo 22 y el verso rápidamente, el 54, cuando Pedro niega a Jesús, le voy a contar esto. Y eso dio esperanza a mi vida. Dice el 57. Pero una criada, al verlo sentado a Pedro junto al fuego, le dijo: este es el que estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Primera vez que lo negó. Un poco después, viendo otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: no, hombre, yo no soy. Lo negó 2 veces. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Hermanos, llegó el momento de la prueba. ¿Y saben qué hizo Pedro? Pedro negó al Señor. Y cuando yo leí esto me entristecí humanamente, porque yo dije: wow, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, yo te creo? Señor, yo te creo. Y desde que viene la primera prueba estamos abatidos, caídos, sin esperanza, como lo que nunca hemos conocido la palabra profética sobre nuestras vidas. Y yo no estoy hablando, hermano, que cuando llegue la prueba usted no pueda llorar. Usted tiene derecho a llorar, pero tiene derecho a seguir, a sacarse las lágrimas y seguir caminando. Usted tiene derecho a caer en algún momento. Lo que no tiene derecho es a quedarse caído cuando Dios le dijo: levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Entonces yo no estoy hablando, hermano, porque yo también me he abatido muchas veces. Yo estoy hablando de gente que han creído y cuando llega la prueba viven como los que no tienen esperanza. Viven como aquellos que nunca han creído la palabra. Entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es la simiente de la fe que nosotros hemos profetizado, que hemos creído? ¿Somos de aquellos que cuando viene la brisa nos tumba de inmediatamente? Yo espero ser de los que por lo menos los vientos me choquen. Y si yo me doblo, pues yo misma me agarre y me enderece de nuevo. A eso estamos llamados, hermanos. Y cuando me entristecí con esta palabra, el Señor me dijo: no, tranquila, porque eso era parte del propósito de Dios. Ustedes saben que el Señor expuso a Pedro a su debilidad, para que Pedro supiera que necesitaba ser cincelado por el Maestro. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Pedro vio que el gallo cantó, se acordó de la palabra y dijo: wow, lo negué 3 veces como fue profetizado. Y dice la palabra del Señor que Pedro salió de donde estaba y lloró amargamente. Y el Señor me decía: ese día hubo liberación en la vida de Pedro. Dele un aplauso al Señor. Y le voy a decir por qué, hermanos. Porque Dios no exhibe tu debilidad para avergonzarte. Dios exhibe tu debilidad para transformarte. Entonces, si Dios está exhibiendo cuál es tu debilidad, qué es lo que tú no puedes con eso, no te turbe, que no es para vergüenza, es para transformación. Porque lo que viene para ti viene de camino, y como estás no lo puedes recibir. Por eso es necesario que seamos, miren, transformados como el trigo, para que entonces en nosotros quede el hombre y la mujer de Dios que Él espera, para que siendo transformados, entonces podamos ver promesa cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor me mostraba y me decía: después de ahí, hermanos, la vida de Pedro jamás fue igual, porque sobre él se cumplió la palabra. Se volvió la roca de la iglesia. Y si ustedes ven los versículos del libro que él escribió en 1 y en 2 de Pedro, se darán cuenta que él le habla a la iglesia y le dice: iglesia, no temas, el Señor está contigo. Le decía: iglesia, cuando te encuentres en diversas pruebas, no te atemorices. Oye, santifícate en medio de la prueba y créele a Dios que verá su gloria. Pero ese Pedro que escribió los libros
Tuvo que ser el Pedro que sacrificara su duda para hablarle a otro de fe. Entonces, hermano, yo le vengo a dar una palabra profética en esta mañana. Ustedes quieren que otros crean por lo que usted cree, crea usted primero. Ustedes quieren que Dios lo transforme, sean transformados nosotros primero. Porque lo que Dios ha hecho en nosotros que va a transformar la vida de la gente. Y hasta que no veamos eso, hermano, no vamos a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Hermano, voy por la mitad del mensaje y yo sé que tengo que terminar, pero no quiero terminar sin compartir esto con ustedes. Y yo quiero que busquemos rápidamente en el libro de Mateo. Estamos hablando de un Pedro que ha sido probado una y otra vez por el Señor. Y quiero que busquemos en el libro de Mateo, en su capítulo 14, en el versículo 22. Y vamos a descubrir aquí una palabra poderosa, porque el Señor no se cansó de trabajar en Pedro hasta que logró al Pedro que Él quería. Dios no se cansará de trabajar en nosotros hasta que Dios logre el molde que Él necesita que nosotros tengamos. Y hasta que eso no pase, Jehová nos va a estar dando con el cincel una y otra vez. Y nos va a estar probando por la misma debilidad una y otra vez. Y yo le hablo a gente que dicen: Señor, pero tú siempre me pruebas con la misma debilidad. Claro, hasta que no le saques el 100 a Dios, vas a repetir el examen. Si usted se da cuenta que todos los días tiene la misma prueba, no revise la prueba. Revísese usted, que algo está pasando que no le ha pasado la prueba a Dios. Y hasta que no se la pase, la va a seguir practicando. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, en el versículo 22, dice: Jesús anda sobre el mar. Y dice la palabra del Señor en el 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él, el Señor, despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Dice el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andarlo sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro. Miren, hermano, Pedro era un hombre atrevido en Dios. Y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo quiero rápidamente, para terminar la palabra de esta mañana, no dejando de compartir esto, que sepamos una enseñanza poderosa que está en este capítulo. Lo primero es que Pedro se hace un autodesafío de fe, porque a él nadie le estaba ofreciendo que le dijera al Señor que le permitiera caminar sobre las aguas. Ellos tenían miedo, dentro de los cuales también estaba Pedro. Pero yo me hago una pregunta y digo: había muchos discípulos, porque dice la Biblia que los discípulos, en plural, estaban ahí. Y de todos los discípulos, el único que hace este desafío es Pedro. Y he visto mucha gente que dicen: Pedro predicando, Pedro era demasiado extrovertido, quería brillar mucho. Y yo me imagino que los discípulos en esa escenografía decían: ay, mira Pedro, tanto que priva, míralo a él ahora, uno asustado y él llamando que quiere caminar sobre las aguas. Y ustedes saben que yo declaro en esta mañana que esos atrevidos de fe es usted y soy yo. Porque verdaderamente fue un acto de desafío, pero quedó para la historia. El único que está escrito que caminó sobre las aguas fue Jesús y Pedro. Yo quiero ser de los que reciben por ser una atrevida en creerle a Dios. Aleluya. Yo quiero ser de las que digan: ay, esa muchacha es loca en Dios, mira todo lo que hace. Así mismo yo soy una loca en Dios. Lo que yo no logro, no lo logro porque no creo. Lo logro porque no está en el plan de Dios. Porque mientras yo creo, veo.
Bendito sea el Señor. Y me encanta ese desafío de Pedro, porque todo el mundo estaba, hermano, atemorizado. Y Pedro estaba con miedo, pero hablando con el Señor. Y le dijo: Señor, si es verdad que eres tú, da la palabra y yo voy a empezar a caminar sobre las aguas. Y quiero hablar en esta mañana a gente que caminan sin esperar la palabra, porque hay algo poderoso en Pedro. Él tenía fe para caminar sobre las aguas. Él tenía fe. Él tenía fe porque dice la Biblia que él caminó. Pedro tenía fe para caminar sobre las aguas, pero esperó la orden del Señor. Y el Señor ministraba mi vida y me decía: hay gente que desde que le dan la palabra salen corriendo y no espera que el Señor le diga: ve, ven, haz. ¿Y sabe lo que pasa con esa gente? Le va mal. Y después dice: ay, el Señor no estaba conmigo. No, el Señor te dio la palabra y tú saliste desenfrenado, sin buscar la dirección, sin esperar que Dios te hable. Por eso he visto mucha gente venir a la iglesia del Señor, ser usado poderosamente, tan usado y terminar perdido. Y uno dice: pero ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que una gente que ha conocido al Señor lleno de la gloria de Dios, usted lo ve después descarriado? Porque recibieron la palabra, pero no esperaron la orden para salir a caminar. Y yo voy a hablar con gente en esta mañana como yo, que somos gente de fe, pero hasta que Jehová no hable, no me muevo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Somos gente de fe, que caminamos por fe, que hemos visto a Dios obrando por fe, pero que no nos movemos por una emoción, que no nos movemos porque me dijeron que mañana el Señor me ha dado palabra de que yo voy a ser pastora. Yo la creo. Puede ser ahora, puede ser en 50 años, puede ser en 30 años. Cuando Él diga: ahora yo no voy a salir mañana a buscar un local para poner una iglesia, porque Jehová no me ha dicho: ve a buscar iglesia. Pero yo tengo la palabra. Y hay gente que se desesperan y dicen: pero ya Dios me dijo, y salgo corriendo. Tranquilo, tranquila, que cuando Dios manda, Él respalda. Cuando Él te diga: muévete, muévete. Y si Dios te da la palabra y hay un silencio de Dios, tengo respuesta para ti en esta mañana. Cuando Dios está en silencio, también está hablando. El Señor te está diciendo: estate tranquilo. Eso significa el silencio de Dios. Si tú has pedido y no has recibido, dice el Señor: tranquilo. ¿Por qué te desesperas? Espera que en su momento yo voy a hablar. Y cuando yo hable vas a ver cumplimiento. ¿Quieren le dar un aplauso al Señor? Aleluya. Y dicen poderosamente, hermanos, que Pedro le dijo al Señor: manda que yo vaya sobre las aguas. Porque Pedro sabía un principio, que cuando Dios manda, Él respalda. Si Dios me dijo camina, yo camino. Si Dios me dijo no camine, yo me quedo tranquilo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con la palabra que recibimos de Dios. Reciba la palabra, créala, órela y espere el mandato divino. Hasta que Jehová no hable, no se mueva. No, que esa oportunidad, le voy a testificar rápidamente. Me acuerdo yo que nos llamaron de un préstamo en el banco. Y estábamos en necesidad rápida de un dinero. Y cuando yo vi eso, yo dije: eso es Dios. Pues yo no necesito el dinero. Y así mismo que el Señor me dijo: tranquila. Yo no he dicho que coja dinero, porque la gloria no va a ser del banco, la gloria va a ser mía. Tranquila. Hermanos, yo he despreciado ofertas, porque lo que parece bueno sin la orden de Dios termina siendo malo. Porque lo que parece una bendición sin el permiso de Dios termina siendo tu perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que creer la palabra, pero con el entendimiento de esperar la aprobación de Dios. Los que se mueven por fe, se mueven creyendo cuando Dios habla. No que el amigo me dijo, que el vecino me dijo. Ore, póngase de acuerdo con su esposo, con sus hijos. Camine en fe, pero camine esperando la orden de Dios. Porque cuando Dios habla, usted va a llegar a camino seguro. Y dice la palabra del Señor que Pedro esperó la orden. Y el Señor le dijo: ven. Y cuando Pedro escuchó el ven de Dios, yo me imagino que Pedro dijo: ahora es que voy a caminar. Y dice la palabra del Señor que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Caminó o no caminó Pedro? Hermano, Pedro caminó. Y dice la Biblia que Pedro, mientras caminaba, veía al Señor.
Mientras vio al Señor, Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasa cuando Jehová nos dice ven y estamos caminando sobre vientos contrarios? Yo le voy a aclarar una cosa, hermanos. Jesús caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua, pero no era una playa como la de Boca Chica, que no hay ola. No era una piscina, que el agua es estática. Pedro estaba caminando, dice la Biblia, sobre vientos contrarios. Y yo le vengo a hablar a gente que empieza caminando porque Dios le dijo, pero los vientos están contrarios. Tranquilo, que el único que somete a los vientos es el que te está llamando. Y Jehová no te dijo camina. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Y yo le hago una pregunta. Si usted sale a caminar y ve que los vientos sean contrarios, glorifique a Dios, porque el dueño de los vientos lo está llamando. Y Él le habla a los vientos y los vientos obedecen. Le habla a la tormenta y la tormenta deja de ser, porque no es por tu palabra, es por su palabra. Y dice la palabra del Señor que Pedro empezó a caminar, como muchos de nosotros que empezamos a caminar con vientos contrarios. Pero yo le voy a decir una cosa. Dice la palabra del Señor que Pedro caminaba, y mientras caminó viendo al Señor, Pedro no sentía los vientos contrarios. Porque cuando tú caminas alineado a Dios, mirando al invisible, el mundo se está cayendo y tú sigues caminando. Todo el mundo está cayendo y tú sigues caminando. Porque mientras tu mirada está puesta en el Señor, tú no temes los vientos contrarios. Es más, tú ni lo sientes. Yo me imagino que Pedro, mientras empezó a caminar, el mundo se estaba acabando, la barca se estaba moviendo y Pedro caminando sobre las aguas. Yo declaro gente que caminan con vientos contrarios en esta mañana. Si usted es lo que cree, reciba la palabra, que cuando usted la cree, la reciba, lo va a ver. No sea como los insensatos que empiezan a decir, ah, no, eso es Isabelita que lo está diciendo. No es lo que yo diga, es quien lo dice. Lo está diciendo el Señor. Crea la palabra para que vea cumplimiento. Y dice la palabra del Señor, y les voy a leer textualmente. Pero al ver el viento, tuvo miedo. Aleluya. Y comenzó a hundirse. Ese Pedro que salió henchido de la gloria de Dios a caminar sobre las aguas, en un segundo, hermano, quitó la mirada del Señor y por un segundo miró la tormenta. Y desde que miró la tormenta, ¿qué pasó? Yo les voy a declarar una palabra en esta mañana. Cuando nosotros hablamos la palabra, lo que Dios nos da la oportunidad de pararnos aquí, la hemos recibido. Ya yo la he digerido, ya yo la recibí. Jehová me dio lo mío. Si usted está dispuesto, va a recibir lo de usted en esta mañana. Pero esos son los que no se cansan, los que siempre están en actitud. Yo recibo, yo lo creo, yo lo arrebato, yo robo mi bendición para mí. Y dice la palabra del Señor que en un descuido, Pedro quitó la mirada del Señor y vio los vientos contrarios. Cuando Dios te dé la palabra y tú salgas a caminar, no mires a tu alrededor en ningún momento. No te descuide una cosita así, porque miren, con una cosita así, el enemigo hace una cosa así y te roba la bendición por el descuido de un momento. Tenemos que estar, hermano, en la brecha todo el tiempo. Eso no es el día que voy a predicar, el día que voy a cantar. En la brecha, porque miren, el enemigo verdaderamente anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y solamente devora a los que encuentra desprotegidos. Los que están bajo cobertura, cuando él viene como león, sale corriendo. Y yo quiero ser de la que el enemigo sale corriendo cuando me ve henchida de la gloria de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Y para finalizar, hermano, dice la palabra del Señor que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse y dio voces al Señor diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús le extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y yo les voy a cerrar, hermanos, esta preciosa mañana declarando una palabra sobre usted y sobre mi vida. Si usted es de lo que salió en fe, no quite su mirada del Señor, porque en el descuido puede perder la bendición más grande que usted puede recibir por un descuido.
Vamos a estar todo el tiempo orando, guerreando, cubriéndonos, cerrando las brechas, no dejando puertas abiertas. Pero si usted salió a creer, siga creyendo. No deje que el enemigo por una semillita de duda le robe su bendición. Porque dice la Biblia que el Señor le dijo a través de un ángel a Abraham, cuando Sara se rió de que iban a ser padres, que ella estaba lejos. Él le dijo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y yo le hago esa pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Acaso hay algo imposible para mi Dios, que es su Dios? ¿Acaso hay algo que nuestro Dios no pueda hacer por usted y por mí? ¿Acaso hay algo que se le haga difícil al Señor hacer? Para Dios todo es posible. Y para el que cree, también todo le es posible. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie en esta mañana.